Cordial saludo. Hoy nos encontramos con el profesor Larry Oliveros, docente de licenciatura en Filosofía de la institución IE Liceo Samario de la ciudad de Santa Marta Magdalena. Esta entrevista tiene como finalidad dar respuesta a uno de los trabajos solicitados en el curso Didáctica. Bueno, profe, eh, antemano le agradezco mucho por haber aceptado esta participación. Bueno, empezamos. ¿Por qué decidió usted dedicarse a la enseñanza y por qué en esta área? Bueno, muy buenas noches, Chelsea. Gracias por la oportunidad de invitarme a tu proceso formativo, ¿no? Con este trabajo. Bueno, evidentemente el acto educativo, en el caso como tenerlo como un proyecto de vida, ser licenciado en educación o tener ese bagaje pues, que uno adquiere académicamente, yo diría que justamente es eso, o sea, la vocación. O sea, uno no elige ser maestro de un momento a otro, eso incluso a veces hasta se inculca. Mi mamá fue maestra, mi madre estuvo en un colegio privado hace mucho tiempo, cuando yo era muy niño, y viví siempre rodeado digamos, de ese espíritu de formación. Salí muy joven del bachillerato, jovencito de 15 años, y enseguida emprendí mi licenciatura en la Universidad del Magdalena. Terminé a los 21 años académicamente. Eh, ¿Por qué la filosofía? Bueno, yo soy licenciado en sociales. Nosotros en la Universidad del Magdalena se daba porque la licenciatura la cerraron, un componente importante de filosofía. Tuve un gran maestro de filosofía, tuve dos, no, siempre uno lo recuerda. Y también me marcó esa parte, no solamente la historia o la geografía, sino ese carácter filosófico de ver y entender la realidad. Y uno, bueno, cuando está joven, de pronto en la secundaria no tuve esa formación que sí tuve en la universidad con respecto a la filosofía. Quise siempre alternar enseñando, orientando historia, geografía, y un reto fue la filosofía cuando llego a la secundaria como docente ya del magisterio. Me gusta enseñar a pensar, o sea, no es lo mismo enseñar que enseñar a pensar. Entonces, por ahí va la respuesta. Perfecto, profe. O sea, como usted comenta, es cierto que uno no elige ser docente de la noche a la mañana, porque en mi caso, pues, también eso fue desde, desde muy niña que empecé a sentir como ese afecto, ese cariño hacia esta profesión. Bueno, profe, respecto a la segunda pregunta es, ¿cuáles considera usted que son sus fortalezas y sus debilidades? Fortalezas y debilidades, me imagino que es en el aspecto como formador o como licenciado. Bueno, es evidente que nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad de resiliencia con nosotros mismos, ¿no? De reinventarnos, de estar siempre dinámicos. Yo creo que una de mis fortalezas más fuertes en el campo educativo y que de pronto es mi impronta es que soy muy dinámico. O sea, no estoy quieto, soy muy inquieto en mi quehacer pedagógico. Y una debilidad o dificultad, a veces yo considero que cuando no me salen las cosas bien, me vuelvo un tanto pesimista, pero es justamente por el mismo proceso que es cambiante, el proceso pedagógico, porque no todos los grupos de niños o de educandos van a ser iguales. Entonces, tiene uno que estar ahí, con ese dinamismo y saber de que los procesos son cambiantes en ellos.
en los estudiantes. Ejemplo, no todos te van a entender de la misma forma, hay muchos ritmos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo modelar eso, cómo moldear eso para que todo sea acorde? Prácticamente a veces me vuelve un poco pesimista. Yo creería que muy rápidamente con esto te respondo. Bueno, nosotros como seres humanos siempre tenemos logros en nuestras vidas, los cuales nos hacen enorgullecer y también del mismo modo a los que nos rodean. Pero en este caso, la pregunta es, ¿cuál ha sido su mayor logro como docente profesional? Civil, enfermeras. Ok, Chelsea, bueno, es una pregunta muy amplia para responderla, pues, desde un solo frente, porque en el momento mismo que uno ve a sus estudiantes, bueno, que yo tengo ya 18 años de experiencia y por mí han pasado estudiantes que hoy son médicos, que hoy son ingenieros, aviadores, ingenieros civil, enfermeros, o sea, y verlos realizados y verlos como estudiantes bien formados, estudiantes que le aportan a la sociedad, ya eso es un logro, o sea, porque es que los logros de ellos también son nuestros logros, partiendo de ahí. Y luego, bueno, sí, ha tenido varios picos altos de satisfacciones, de, de seguir creciendo, haciendo diplomados, especializaciones, iniciando una maestría, otra carrera que es la historia y patrimonio. Son logros, ¿no? Porque uno siempre se siguió formando. Estar en el colegio que estoy ahora, que es de un alto nivel, también eso es un logro. Es el único colegio certificado con Incontec en calidad de la región Caribe. Orgullosamente Elisa Marista. Bueno, pero que usted tiene razón al momento de decir que ver a sus alumnos ser unos grandes profesionales, ser personas bien formadas, es un logro, claro. Los logros de ellos también son nuestros logros. Y muy bonito resaltar todos los logros que usted ha estado adquiriendo y, y está adquiriendo actualmente. Bueno, profe, la segunda pregunta es, ¿cuáles son las características propias de un docente de su área? Bueno, las características propias de un docente de filosofía, te lo voy a responder muy rápidamente y lo estructuro de esta forma. Debe ser un docente bastante crítico, o sea, que él tenga pensamiento crítico, porque si queremos forjar eso en los estudiantes, el profesor también debe tener plasmado ese carácter de criticidad. Debe ser un profesor hoy innovador, debe ser un profesor que considere el proceso evaluativo, formativo, como parte del proceso pedagógico, porque a veces, muchas veces, desligamos la evaluación como un instrumento somero y en filosofía debe ser totalmente distinto y arraigado el proceso evaluativo, porque la filosofía busca eso, ¿no? O sea, lo que es la formación integral. Creo que es de las áreas donde más se evidencia lo de la formación integral, porque nada hacemos formando nerds, genios, si son malas personas. Listo, profe. Bueno, profe, esta es una pregunta también muy interesante y es, ¿podría definir usted la filosofía en una palabra o en una frase? Es una pregunta eh,
que te logra, o sea, desestabilizar, porque son muchas aristas que tiene la filosofía. Pero si yo pudiera definirla como con una frase, sería indudablemente necesidad. Y, perdón, con una palabra, necesidad. Y si fuera como definirla en una frase, sería como la filosofía es el acto inherente de la esencia humana. Wow, wow, wow. Bastante interesante, necesidad. También lo considero, ¿sabe? La filosofía es, digamos que algo que cada uno de nosotros como seres humanos siempre debemos implementar en nuestra vida o siempre lo hacemos. Desde muy niños, por lo general, siempre eh, empezamos a poner en práctica la filosofía y es como algo que nace con nosotros, una necesidad. Bueno, profe, respecto a la siguiente pregunta nos dice, ¿le gustaría a usted cambiar de profesión? ¿Por qué? No, no. Y bueno, en esta pregunta obviamente no, no, porque es un proyecto de vida lo que uno eligió, porque si no estoy educando me enfermo, porque si no estoy disciplinando, formando, orientando, no me hallo, ¿verdad? Entonces, en este momento te digo que yo no veo cerca mi pensión, o sea, no veo cerca dejar de ser docente, o sea, y siempre así me pensione, vamos a seguir siendo docentes por naturaleza. Exactamente, profe, tiene razón y como usted decía, esto es algo que uno no lo escoge de la noche a la mañana, es algo que uno viene, digamos así, ya enamorándose poquito a poco y ejerciendo la profesión se va enamorando aún más. Entonces, pues, es muy argumentada su respuesta. Bueno, profe, eh, según la siguiente pregunta, ¿qué actitud tienen los estudiantes con la materia? ¿Qué actitud tienen los estudiantes con la materia? Bueno, aquí hay que eh, entender esa pregunta como una especie de un antes y un después, es decir, porque en filosofía uno, que es todo el grado 10, la actitud es una actitud de asombro, uno lo lleva a la curiosidad, porque es primera vez que van a dar filosofía, aunque muchos de esos estudiantes de forma autodidacta leen, ¿no? Porque pueden leer a Aristóteles, a Platón, a los clásicos o a filósofos más contemporáneos. Pero en grado 10 la actitud es esa, no hay una incertidumbre de saber qué es la materia nueva que van a dar. Entonces uno tiene que ser sagaz aquí y emplear, por ejemplo, filosofías para niños de Lickman o la estrategia que se usa, bueno, que yo uso también para ambientarlos y explorar presaberes es la del un libro que es muy bueno de Cohen y es 101 problemas de filosofía. Ya en filosofía 2 que es todo grado 11 la actitud ya la tiene más cimentada en la reflexión, en la criticidad. No quiere decir que los de 10 no sean críticos cuando ya en el segundo o tercer periodo lo asemejen, pero es básicamente yo, en la experiencia que tengo, lo analizo así y veo cómo es el desempeño de ellos en 10 y en 11. Es decir, 10 se prepara para, digamos, un compendio teórico más cimentado de base y en 11 son más prácticos, ¿verdad? Ya es filosofía como que ya desde, para hacer, ¿cómo te explico? Filosofía un poco más práctica y más pragmática. Claro, claro, profe. Tiene usted razón. Es un proceso que se va dando, como todas las cosas, respecto al grado que vaya asumiendo cada estudiante, pues va implementando un método de, va adquiriendo, digamos así, el aprendizaje. Como usted dice, al principio se sorprenden, ya después van cogiéndole más y todo eso. Bueno.
La siguiente pregunta es, ¿qué lo motiva al planear sus clases crear estrategias didácticas? Bueno, esta pregunta tiene mucho que ver con la anterior, digamos en la estructura de la planeación, pero sobre todo en lo que es la didáctica, tiene mucho que ver con la pregunta anterior. Por ejemplo, en la pregunta anterior se me pasó a decirte que, bueno, ¿y qué pasaría si Colombia, por lo menos a partir de tercero de primaria, implementa que la filosofía sea obligatoria en la primaria, como otros países del área, como Argentina, por ejemplo, o como en España, en Europa, que también tienen filosofía para niños? Bueno, ¿qué me motiva para crear espacios didácticos? Justamente eso, es decir, ver cómo el niño disfruta y los estudiantes de 10 y 11 disfrutan pensar, disfrutan cuestionarse, disfrutan de manera fresca aprender a través de un relato o un pasaje, de un fragmento, e incluso de un poema, toda la esencia filosófica que pueden atribuir. Yo empleo mucho la tecnología. Tengo un proyecto en el colegio, bueno, ahí tengo dos proyectos grandes, tres. Uno es el foro de filosofía, que es un foro que ya venía desde el colegio y este año llegamos a su versión número, o decimocuarta versión. Tengo el proyecto de Ticlosofando, un proyecto que yo creé en el 2019, donde sin saberlo pues, sin saber lo que venía un año de pandemia en el 2020, lo que busqué inicialmente y lo que busco y sigo buscando es cómo con la tecnología, con las redes sociales, con los dispositivos, con las TIC, con la cibernética, los estudiantes pueden potencializar los procesos de formación y mediar los metacognitivos del área de filosofía, o sea, filosofar usando las TIC. Y el otro proyecto es más agresivo, es un proyecto más inquietante, es un semillero de investigación que se llama TECHI, Tecnología, Humanidades e Investigación. Son estudiantes pilosos que les encanta la historia, la filosofía, y ahí lo que hacemos es proyectos de investigación, o sea, proyectos de investigación cuatro por año. Ya tenemos 2 años de TECHI. Este año nos acompaña el grupo Oraloteca de la Universidad del Magdalena del programa de antropología y muchos estudiantes les encantan las humanidades. Entonces se pasa un filtro, se hace una prueba y pasan al semillero de investigación. Son 16 estudiantes y poco a poco nos estamos dando a conocer en la ciudad. Entonces, eso me motiva, que por ejemplo hay estudiantes que no les importa ir un martes en la mañana a aprender filosofía, a saber de la filosofía postcontemporánea, de la filosofía del cansancio, de la filosofía oriental, porque es que muchas cosas no se ven en el pensum. Por ejemplo, nuestro pensum en Colombia de filosofía está occidentalizado, o sea, y a veces se obvia, a veces no, se obvia Oriente, ¿verdad? Y otras expresiones. Entonces los estudiantes me preguntan, profe, ¿por qué no podemos aprender sobre la filosofía allá en Oriente, de Japón, de Corea? Y les traemos eso con Techi. Entonces Techi también se crea por eso, para mediar un poco lo que se deja de ver por obvias razones y hacer a la filosofía como un instrumento en esta sociedad de la complejidad y que los pelados sean hacedores también identitarios de su realidad, de la que ellos crean y se pregunten los porqués, por qué está pasando lo que está pasando en el mundo, en Santa Marta, también, en Colombia y en la región. Profe, la verdad es que muy interesante, la verdad, muy interesante. Y es que yo en el tiempo que logré, pues, digamos, compartir espacio, acompañamiento con usted, me di cuenta en la gran habilidad que usted tiene para crear esta estrategia, perdón, para incentivar a los muchachos, como se lo decía. Vamos a ver que también es aún más interesante ver todos los proyectos que usted ha creado y la verdad es que cómo lo incentivan los alumnos y las ganas que ellos le ponen a querer escuchar algo de parte de usted que los va a edificar de tal manera
y, o sea, ver que es como algo mutuo, porque ellos le incentivan a usted a crear proyectos, a crear diferentes estrategias y usted los motiva a ellos a querer aprender. Entonces es muy bonito eso. Bueno, profe, respecto a la siguiente pregunta, em, bueno, esta también tiene bastante relación, bueno, no digamos que bastante relación como tal, pero sí tiene algo que ver con la pregunta anterior o con su respuesta, y es, ¿cuáles son las estrategias didácticas que más utiliza y por qué? Más bien, bueno, sí, cristal porque se rompen los paradigmas más fácilmente como el cristal, cuando se, cuando se quiebra, ¿no? Estos chicos rompen paradigmas y esta sociedad, los paradigmas se rompen más fácil que hace 80, 90 años, o sea, más rápidos. Entonces la tecnología es clave. La tecnología es clave. Aprovechar las redes sociales, por ejemplo, en Techi tenemos Instagram, tenemos el fanspace de Facebook, tenemos estrategias dentro de Instagram como el Reel, que para lo sabía usted que, por ejemplo, ellos hacen, en cada periodo hacen un ticlosofando. O sea, es que de hecho es una producción filosófica al final, audiovisual porque en el colegio hay un énfasis de audiovisuales, entonces eso es prenda de garantía. Y en el colegio hay un énfasis de informática y un énfasis de TIC, de las TIC. Entonces hay mucha edición, hay mucha producción, programación. Estos estudiantes, la verdad, van fácil en ese camino. Entonces yo aprovecho eso como esa misma necesidad que dijo ahorita, de que surja de ellos. Otra estrategia, como he notado que la lectura física, o sea, de los textos, la pandemia ha ocasionado eso, me tocó también mutar. Entonces se le permite el uso de los celulares, visitamos páginas como el Malpensante, portales también como Panorama Filosófico, y tengo en YouTube una estrategia pero eso sí lo utilizo en el aula, en las aulas, porque allá tenemos, ahora tenemos Smart TV, entonces es una ventaja. Hacemos proyecciones de videos de Unboxing Philosophy. Ese es un canal, para mí el mejor canal de habla hispana para enseñar filosofía a principiantes. Unboxing Philosophy, de un profesor apellido Reséndez, español él, muy bueno. Entonces es una técnica donde es muy didáctico el profesor. Entonces los estudiantes, lo que yo hago es pausar y entonces yo les explico para llevar a la cotidianidad lo que el profesor Resende dice de una manera más práctica. En el caso de la sociedad samaria o la sociedad colombiana o latina o mundial, ¿no? Eh, del mismo modo utilizo a un filósofo que es divulgador, es un filósofo joven, es Darío Stanriver, en su canal. Se llama Filosofía Martillazo, es un programa que tiene él. Él también es actor, entonces él prácticamente fue mi inspirador al ticlosofando. Él es filósofo divulgador. Se trata de que los nuevos espacios de la era digital también permeen la filosofía, porque igual eso se necesita en el proceso pedagógico mismo del área. Con Stan River vemos especies de documentales que él mismo hace, cortometrajes, largometrajes, explicando el tiempo, explicando Dios, explicando amor, o sea, categorizar fácilmente todos los compendios de los problemas filosóficos más profundos, él los hace ver muy fácil. Él es argentino, también tiene programas radiales. Te recomiendo que lo veas cuando puedas. ¿Cuándo fue la última vez? Ese es de los más pequeños productos que él ha hecho. Entonces, los estudiantes también plasman, emulando a Stan River, problemas propios de ellos, de su familia, de su barrio, de la escuela, del bullying, todo lo que ven y todo lo que vivencian. Entonces, eso son, digamos, mis fuertes en las estrategias en el Liceo Samario, sin lugar a dudas. Sí, claro, profe, como usted eh, dice, hoy en día estamos en la era digital y pues por medio de estos implementos, el internet, todas esas cuestiones, pues
a los muchachos, por lo general, se les, digamos así, se les hace como más motivante eh, el hecho de querer aprender, querer, eh, sí, buscar la manera de socializar también sus conocimientos con los demás compañeros y toda esa cuestión. Bueno, profe, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los problemas más comunes con los que se encuentra en las clases? Bueno, los problemas más comunes con los que me encuentro en la clase yo diría que son los mismos problemas con los que se encuentra el profesor de matemáticas cuando da cálculo inferencial, o cuando da derivada, o cuando da probabilidad, o el mismo problema que se encuentra el profesor de química cuando da oxidación, cuando da enlace, o evidentemente el profesor o la profesora de castellano cuando da literatura contemporánea, universal. Y es que la pandemia desaceleró el proceso, que de hecho ya venía un poco tibio. La pandemia ha hecho que el estudiante se conforme con lo básico, lamentablemente hay que decirlo, y que de pronto no haya esa competencia sana que antes había. El estudiante es precoz para aprender hoy más que antes, y en esa precocidad atañe o lo lleva al facilismo, a lo básico, a lo mínimo. Eso es un problema grave, y eso suele ser también algo donde entra a jugar la motivación, y la motivación al logro, ¿ya? Eh, y eso que te acabo de decir también se complementa con el problema típico del área de filosofía, y es que flojera para pensar. O sea, no tiene la disposición para pensar con voluntad propia. O sea, hay que empujarlos. Y eso sí, realmente es un reto que tenemos los profesores de filosofía, aunado a lo que te dije inicialmente, las demás áreas. Porque el problema es serio. En Colombia no se lee. En Colombia la educación debe tener un revolcón total. Insisto, insisto, más libros, mejores formaciones a los nuevos docentes, capacitación constante y mirar todos los aspectos, no como ruedas sueltas, sino como una integralidad. La didáctica, la evaluación, el currículo oculto, lo metacognitivo, lo categórico, o sea, buscar categoría, no quedarnos en la idea de las cosas ni en los conceptos, sino categorizar y llevar al estudiante más allá. Claro, claro, profe, tiene usted razón. Sí, las cosas cambiaron y pues lo que hay que tratar es seguir sobrellevándolo a los estudiantes como se ha venido haciendo. Bueno, profe, la siguiente pregunta es, ¿qué le garantiza a usted que sus estudiantes están procesando la información transmitida por medio de sus estrategias de enseñanza? Atravesado por un ABP, un aprendizaje basado en proyectos, que también se me había olvidado decirte. Bueno, yo no sé si es una garantía, pero por lo menos en el trabajo colaborativo de los tiglosofandos, porque los tiglosofandos lo hacen 10 y 11. Es decir, es la productividad final de cada periodo. Un ejemplo, estamos trabajando la antropología filosófica, este periodo en 10. Estos estudiantes tienen que realizar una producción audiovisual, llámese documental, crónica, cortometraje o un film minuto, donde evidencien o muestren una temática eh, de la antropología, de lo que estamos dando en las dimensiones de cultura, la identidad, los niveles de cultura, pero atravesado por un ABP, un aprendizaje basado en proyectos, que también se me había olvidado decirte, tiene el colegio de preescolar a 11 y es Tejiendo Identidad Samaria. Entonces, el tiglosofando de 10 en el cuarto periodo tiene que apuntar a la identidad samaria, y de paso es una cuestión que está muy enraizada y enrolada con la parte antropológica, del por qué somos así, como somos, ¿no? Entonces, para repensar la sociedad samaria. Por ejemplo, ¿quién me puede garantizar que los pelados sí medien lo que se sabe? Porque una guía o un taller
realmente no te lo garantiza. Pero cuando el pelado se motiva y desde la parte colaborativa, que es importante, genera sinergia o emprende altruismo o hay solidaridad o potencia lo prosocial, porque uno empuja al otro. Y es que cada grupo de filosofando por curso son dos, entonces los grupos son de 16 estudiantes. Ahí tiene que haber sinergia, si no, no funciona. Eso para ponerte el ejemplo en la parte del proyecto de Filosofando, pero ya en el proceso de la ambientación mía, de la mediación de la clase, de la orientación de la clase misma, o sea, de la forma didáctica en que yo la emprendo, y en la clase magistral, porque no voy a echar mentiras, yo tampoco que sea todo tecnología, en algún momento tengo que pararme enfrente en la pizarra y explicarles, ¿no? Y explicarles de forma magistral. O sea, es que uno nunca va a abandonar el modelo tradicional, uno siempre tiene que adecuarlo. No que sea solo el modelo tradicional, pero sí emplear, por ejemplo, yo empleo mucho la pedagogía conceptual, por eso ahorita te dije categorizar. La pedagogía conceptual de los hermanos de Subiría, el modelo de pedagogía conceptual, es muy pertinente en los procesos filosóficos, con los mentefactos. Se esquematiza la clase, pero por categoría. O sea, no buscando ideas como los mapas conceptuales, sino categorías. Entonces, es muy subjetivo si yo te digo a ti, sí, todos metacognitivamente tienen ese proceso de un tema, por ejemplo, de 11 de los presocráticos, perdón, de los sofistas en 11 o de la estética en la filosofía de Aristóteles, en la filosofía contemporánea cuando se toca Nietzsche, ¿verdad? Es difícil, pero si te digo algo, y es que cada vez que se acaba una sesión conmigo, se me acercan dos, tres estudiantes, y no los mismos, que quieren saber más, que profe, me pareció interesante esto que dijo usted hoy, profe, voy a buscar a tal pensador, voy a buscar a Han, el surcoreano, o Harari, el israelí, mire que es interesante, que son filósofos jóvenes, o profe, ¿qué pasa con las filósofas, verdad? Con la mexicana Rivero, o con la estadounidense Newsman, ¿verdad? Nausban, y así, porque, o con Alejandra eh, Hipatia de Alejandría, y así, la inquietud. Entonces, yo sí te puedo garantizar algo, y es que yo los dejo con inquietud. Ellos quedan con inquietudes, y muchas de esas inquietudes se convierten en filosofando después. Lo que sí te garantizo yo, ¿verdad? Ya de parte de ellos sí se torna un poco subjetivo. Sí, claro, profe. Em, pues cuando usted me dice que los alumnos se acercan a donde ustedes porque hay algo ahí que lo que sí llegó a ellos y pues es interesante, la verdad, en mi caso yo logré darme cuenta que la didáctica que usted utiliza es muy completa, muy profunda, tiende a llegar más allá, o sea, tiende a explicar por completo lo que, o sea, cada tema tiende a llegar y cumple su finalidad. Con decirle que pues siempre me parece interesante cada vez que daba un acompañamiento con usted. Bueno, profe, respecto a la siguiente pregunta es, ¿qué le gustaría lograr en sus clases? Bueno, ¿qué me gustaría lograr? Bueno, siempre te lo digo porque, bueno, yo también soy como apasionado a la poesía y a escribir poemas sueltos, libres, y creo que los aficionados a la poesía, uno siempre busca crear el mejor poema. Entonces tú escribes un poema y tú dices, bueno, este está lindo, ¿verdad? Y crees que ese ha sido el más bonito. Y de repente al día siguiente te levantas y te inspiras en un ocaso y escribes, no, pero este está mejor que el de ayer. Y así sigues. Bueno, así pasa con la educación y con las clases. Cuando uno se apasiona, uno siempre busca la mejor clase. Uno siempre busca
la mejor. Así haya esa resistencia o ese pesimismo que puede llegar por lo que te dije, ¿no? De que los pelados no quieren, o está el reto, ¿no? De que los pelados no quieren pensar y se les dificulta ir más allá. Entonces, yo creo que es eso, la mejor clase, cada vez que te resignificas en esa búsqueda, con sapiencia, con la planeación, porque la planeación también es importante. En el colegio se planifica, gracias a Dios, hay unos formatos para planeadores semanales. Son 10 semanas que tiene cada periodo, son 40 semanas al año, entonces todo está ahí y la planificación es fundamental para que los procesos se den. Claro, profe, tiene usted razón. Em, Uno quiere que cada vez pues las cosas sean mejores. En este sentido, cada clase sea mejor y más completa. Y como usted dice, todo tiene para nosotros realizar digamos así, nuestros compromisos, debemos hacer una planeación, que esa es la que nos permite pues que las cosas salgan bien. Bueno, profe, la siguiente pregunta nos dice, ¿aplica usted la filosofía a su vida cotidiana o solo en sus clases? Indudablemente en la vida cotidiana sí se aplica, porque la filosofía está en todo. O sea, por ejemplo, yo esta mañana me dispuse para salir a un centro comercial por aquí cerca donde vivo, y el centro comercial está muy cerca a una playa, a una zona turística. Entonces yo dije, bueno, ¿qué me pongo, no? ¿Qué me pongo? Y era temprano. Y bueno, me fui en chancletas. Para ese acto, ahí se emplea la filosofía. Parece sencillo, ¿no? Es como cuando tú hablas del método japonés, que hasta para doblar una camiseta o una camisa, los japoneses tienen un método. La filosofía está en todo, está en toda, en nuestra esencia, está en nuestra dinámica, humana, ¿no? Y está también impregnada de humanismo, de lo que nos hace ser humanos, de tratar de armonizar esas tres dimensiones importantes que tiene el ser humano, que es el pensar, toda esa parte racional, la parte emocional y la parte de la acción axiológica. La parte axiológica es importante también. Entonces, claro que sí, en mi vida diaria, ¿no? En ser un buen ciudadano, en sembrar eso en mi familia, en mi hogar, en mis hijas, eh, sin recibir nada a cambio. O sea, es algo que también te lo inculcaron a ti, entonces es algo bastante armonioso. Como lo que tú inculcas también lo aplicas, porque si no sería letra muerta. Claro que sí, profe, usted tiene razón. La verdad, como yo le decía, nosotros desde niño empezamos a generar estas, a poner en práctica la filosofía. Un niño se pregunta qué hace esto, para qué sirve esto y así sucesivamente. Y nosotros en nuestra vida cotidiana como tal siempre la practicamos también, porque siempre llega a nosotros algún interrogante, como usted decía, que me pongo o qué hago primero, ya, en sí. Bueno, profe, la siguiente pregunta nos dice, ¿organiza usted debates en clase? ¿Cómo los prepara y qué resultado ha obtenido? Bueno, el momento de los debates es constante, siempre, incluso en las clases, eh, los últimos 10, 15 minutos se suelen emplear para preguntas, discusiones entre ellos y obviamente, como mediador. También suelo tener una estrategia en el segundo o tercer periodo, en esos dos, que tiene que ver con que ellos deben ver noticias. O sea, no, no, gracias a ti, Chelsea,
por tenerme en cuenta, ¿no? Por invitarme a tu, yo digo proceso formativo que estás emprendiendo en la universidad. Siempre vas a tener las puertas abiertas mías y deliciosa Mario para cualquier otra actividad y otra oportunidad de seguir tú creciendo y de seguir yo también creciendo. Con esta actividad también crecí. Entonces, hasta una próxima oportunidad y un abrazo.